Ping Pong, con Axel Ochoa. ingrediente que no debe faltar en su cocina. Especias, totalmente. Comida prohibida que ama. Hamburguesas. Frase que repita cuando esté cansado. Estoy cansado. Salud es... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en este podcast de Signal, que es un espacio en el cual podemos tocar temas para hablar sin filtros, de cosas que pueden transformar vidas a través de la salud, de la educación y del desarrollo humano y profesional. Y bien, me gustaría presentarme. Mi nombre es Gabriela Madrigal, soy vicepresidente del Consorcio Educativo Signal y quise tomarme el tiempo para estar hoy en este podcast porque tenemos un invitado muy especial. Él es originario de la ciudad de Culiacán, pero radica en la Ciudad de México. Y me gustaría darle su nombre. Él es el nutriólogo Axel Ochoa Villaseñor y voy a leerles un poco de su semblanza antes de que él pueda darnos algunas palabras. Es licenciado en nutriología por la Universidad Autónoma de Occidente, región Culiacán. Es educador en diabetes por La Salle Cancún y a lo largo de su carrera se ha encargado del manejo integral de personas que viven con diabetes. Primeramente en el Centro de Atención Integral para el Paciente con Diabetes CAIPADI, perteneciente al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Súbeda, y por parte de la implementación de programas para la educación y manejo del paciente con enfermedades crónicas degenerativas y diabetes en el sector privado. Además, ha formado parte de protocolos de investigación dentro del mismo Instituto Nacional de Nutrición, con el objetivo de desarrollar avances en las personas que viven con diabetes, entre otros ámbitos. Licenciado Axel, es un gusto que esté aquí con nosotros. Bienvenido. Pues el gusto es totalmente mío, un gusto estar por acá, un gusto compartir un espacio y sobre todo pues reconocerles el crear espacios en los cuales se fomente un poco más la salud, siempre de una manera muy buena y con profesionales pues dedicados a esto. Creo que no hay mucho que agregar, vamos a darle, vamos a empezar este podcast y bienvenidas las preguntas. Bien, me gustaría iniciar con algunas preguntas. Yo creo que ahorita son algunas preguntas un poco personales, no son Claro. tantos del tema de la salud, pero la primera pregunta es, ¿cómo describió usted su vocación por la nutrición? Bueno, creo que ahí es como muy multifacético. La realidad es que siempre tuve un enfoque en salud, siempre fue un tema que me interesó mucho, siempre fue un tema que me llamaba mucho la atención. Sin embargo, creo que por convivencias personales, por algunos familiares tal vez que tenían esta patología, fue algo que de repente me prendió el foco, que de repente dije, ok, hay muchas cosas que hacer aquí en México desde esta trinchera, desde esta área. Entonces creo que fue lo que finalmente me decantó por esta área de la salud en lugar de otras, pero creo que el enfoque en el área de salud siempre fue algo presente en mí. Qué bueno, interesante, ¿no? Creo que a veces, justamente en algún momento he escuchado esto, que principalmente en profesionistas de la salud, que al ver ciertas situaciones del entorno, con familiares o con personas cercanas a ellos, nace como esta ilusión o esta intención por dedicarnos a algún área en específica, y creo que eso es algo muy bonito. Quisiera también preguntarle, ¿qué es lo que le inspira a continuar investigando o enseñando sobre la salud? Difundir, creo que tenemos una problemática muy importante por acá en México, que es que los medios de difusión por profesionales son muy escasos. La realidad es que se agradecen situaciones como estas o plataformas como esta en la cual podemos difundir un poco más de información, sobre todo muy certera o muy buena en cuanto a salud. Creo que por esa parte. Y el desarrollo de nuevas investigaciones, nueva ciencia en salud, siempre es algo que nos lleva a mejores resultados por salud o mejores resultados en cuanto a la salud general de nuestra población. Creo que es un área con muchas cosas que abarcar, un área que siempre está en desarrollo y un área en la que todos tendríamos que tener por lo menos un pie. Sí, muy interesante, la verdad. Creo que sí, es un área muy importante, como usted lo mencionó, y qué bonito escuchar qué es lo que le inspira, ¿no? La investigación y toda esta parte que creo que viene a contribuir mucho a nuestro país y a todas las generaciones de profesionistas y sobre todo también a todas
las personas, ¿no?, que tienen la necesidad de profesionistas como usted que puedan ayudarlos. Quisiera preguntarle, ¿cómo es un día habitual en su vida profesional de salud? Cuéntenos un poquito, ¿cómo es ese día desde que usted se despierta? La rutina es cambiante, es muy variante como la mayoría de esta parte de enfoque en salud. Hay ocasiones en las cuales desde muy temprano tal vez la idea es levantarse, claro, hacer como cosas rutinarias, ver pacientes en la mañana o atender personas, por lo general atiendo más que nada personas que viven con diabetes en las mañanas. En las tardes vuelvo a ir a otro lugar, a otra clínica que también está muy enfocada en la parte de diabetes. Eso es como un día típico. Otros días en los cuales hay manejos de bases de datos, temas de investigación u otros apartados. Creo que mi rutina es esa: levantarme, ver pacientes, trabajar un poco en esta parte, desarrollar un poco de bases de datos de investigación, que es un tema muy importante del manejo, y seguir viendo pacientes más tarde. Creo que así se resume mi día. De repente pues, ver personas que viven con patologías. Sí, me imagino. Bastante interesante. Y uno que otro día viajar, tomar vuelos y venir para acá. Unos cuantos más. O algún evento, ¿no? Claro. Es un gusto tenerlo con nosotros. Yo sé que estuvo viajando por ahí una noche, algo desvelado yo creo, pero es un gusto que esté con nosotros acompañándonos aquí. Gracias. Y quisiera también hacerle una pregunta. ¿Qué idea errónea le gustaría que las personas dejaran de tener sobre los nutriólogos? Uy, es que definamos erróneo. Creo que algo muy sonado, algo muy pronunciado de los nutriólogos es que somos personas siempre con la batuta de regañar a los pacientes o la batuta de decirles qué hacer y qué no. Creo que eso es un enfoque ya muy desactualizado, un enfoque muy malo en nutrición. Si son nutriólogos que de repente llevan ese tipo de dinámica de yo llevo la batuta de lo que tiene que hacer una persona, hay que quitárnosla, hay que asesorar a las personas. Nosotros brindamos información. Un paciente puede tomar decisiones buenas o malas. Lo que a mí me concierne es que las tome informado. Sí. Justamente escuchaba ahorita lo que decía y yo me sentía tan identificada porque de repente luego voy con algún profesionista de la salud, no sé, un médico, un nutriólogo también y un dentista, y a veces incluso ya no quieres seguir yendo a ese lugar porque te sentiste regañado, literal. Sí, totalmente. Entonces, pero también me ha tocado ir con algún profesionista del área de la salud con el cual te sientes muy cómodo y sientes que está ahí como para ayudarte, como para hacerte ver de una manera reflexiva que tienes que cambiar como ciertos hábitos, ¿no? Ya sea no sé, en nuestro cuidado, en la alimentación, por ejemplo. Pero creo que eso es algo muy importante y qué bueno que usted comparta eso. Yo también diría eso, hay que quitarnos esa idea de que... Sí, totalmente. Pero yo creo que también depende mucho del profesionista, ¿no? Porque como le decía, a veces vamos y literal nos regañan, ¿no? Y creo que no es el caso, pero hay que quitarnos esa idea. Les diría a todos los que nos están viendo, y hay que ir con el mejor profesionista, pero sobre todo con alguien que nos sintamos también muy cómodos. Sí, creo que elegir un buen profesional de la salud va a ser una diferencia muy importante en el tratamiento, más bien en la salud de las personas. Al final hay que entender que un paciente llega con un profesional de la salud con un problema. No llega a que lo regañemos, no llega a que juzguemos porque tiene ese problema, sino a tratar ese problema. Ya que esté ahí es un paso muy importante para un paciente. Entonces tenemos que aprovechar ese esfuerzo. Sí, así es. Muy bien, licenciado. Me gustaría continuar haciéndole algunas preguntas sobre algunos mitos y verdades o también algunos consejos prácticos sobre la nutrición. Y la pregunta que tengo es, ¿considera usted que comer saludable es caro? No, yo considero que no. Creo que ahí puede haber muchos depende. Creo que cocinar saludable no es caro, pero conlleva tiempo, conlleva esfuerzo. Yo creo que puede ser caro de repente si la situación amerita que alguien cocine por nosotros o estar comprándolo de una manera externa. Yo creo que cocinar saludable no es caro, pero sí toma tiempo, sí toma esfuerzo del paciente, y muchos pacientes no tienen ese tiempo o no tienen la disponibilidad o ese recurso que llamamos tiempo. Sobre todo porque considero que últimamente, igual a mí me ha pasado que he estado muy al pendiente de esta parte también de mi nutrición, ¿no? Y
luego vemos vegetales y muchas cosas de esas que luego no se apetecen mucho, pero me he dado a la tarea como de buscar ideas, ¿no? De cómo puede todo saber más rico. Entonces, claro, creo que sí, efectivamente, es como que ese tiempo que te tienes que tomar para que puedas hacer un platillo que sea rico, pero también que sea saludable. Totalmente, y digo, hay personas que tal vez no son tan buenas cocinando o no llevan este hábito de cocinar, y toca eso mismo, aprender a cocinar, tener el tiempo de cocinar y sobre todo pues comprar los insumos, que eso no lo tomamos muchas veces en cuenta, pero es un recurso. Nuestro tiempo también cuenta como un recurso y no todas las personas lo tienen. Y sobre todo no todas las personas saben cocinar rico todo lo que es saludable. Exactamente, sí. Muy bien. ¿Cuál es su opinión sobre las dietas de moda? Creo que son como eso, son una moda, son pasajeras. Bueno, la mayoría suelen ser pasajeras. Hay algunas, por ejemplo, keto, que es una que todavía mucha gente practica. Yo personalmente no soy partidario, igual hay personas que lo llevan muy bien. Creo que eso depende mucho del paciente. Hay paciente que puede ser un candidato o no. Ahí radica tal vez el criterio clínico del profesional. Identificar qué pacientes pueden beneficiarse de una conducta o qué pacientes pues no. Qué interesante eso de la dieta keto, porque yo según era muy buena, pero funciona en cierta población. Es una lástima que usted no esté aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, porque yo iría con usted para saber por qué no es muy partidario de esa dieta, pero bueno, yo creo que es algo que después podemos platicar, porque totalmente, es muy interesante ese tema. Y yo era alguien que pensaba por algún profesionista de nutrición que sí era buena, porque yo he ido y me la han recomendado, pero está interesante eso de que usted no es partidario. Sí, yo personalmente no soy partidario, así le seré muy sincero en esa. Ajá. Pero hay personas a las cuales les funciona. Ok, muy bien. ¿Qué errores comunes observan las familias en cuanto a la alimentación infantil? Industrializados. Producto empaquetado, producto tal vez de repente muy accesible, o producto muy sencillo, muy práctico. Creo que la alimentación de un niño puede ser práctica, pero no necesariamente tiene que serla. Creo que si nos vamos más por este tipo de vertientes, no sabemos qué estamos implementando en la alimentación de un niño. Creo que hay que salir un poquito de ese modelo americano del cereal con leche y el jugo de naranja. Sí, la verdad. Que si lo empezamos a descomponer, los que sean nutriólogos por ahí, pues sabemos que es una bomba de azúcar, básicamente. Entonces creo que falta promover también por la parte profesional un poquito más un desayuno saludable, de tener como algo bien instaurado, y sobre todo cuidar un poco más la alimentación de nuestros niños, desde el sector salud, más que nada. Y sobre todo es un reto. Sí. Yo soy mamá, y entonces a veces en la actualidad el tiempo también, hace ratito comentaba algo sobre el cuidar nuestra alimentación requiere también tiempo, y el cuidarla de nuestros hijos quiere aún más tiempo, porque luego se nos hace como muy fácil agarrar el juguito o una galletita, ¿no? Para que, no no es que así lo hagamos, pero es un decir, porque no deberíamos de agarrar ni el jugo ni la galleta, pero creo que es una idea que tenemos que quitarnos hoy en día. A mí luego no me gusta hacer muchos comentarios de estos, porque luego también pueden haber personas a nuestro alrededor que sí tengan esa forma de alimentación con sus hijos, pero la otra vez justamente miraba un video en todo el proceso que lleva a hacer una cajita de juguito, ¿no? Sí. Y yo me quería morir. No puede ser, ¿qué pasa con todo esto, no? Y creo que cuando creamos conciencia de cómo son procesados todos estos productos, es cuando en ese momento en el que tal vez nos pasa, le voy a dar rápido un juguito, y ya como que se piensa más. Y sobre todo alimentar a un niño de manera saludable también requiere tiempo y creatividad. Porque luego... Creatividad, sí, totalmente. Sí, porque luego los niños ven brócoli y no, eso no me gusta, y entonces claro, ya se lo revuelves en el huevito o algo así, y ya como que lo digieren un poco más. Y creo que son estrategias que se tienen que tomar en cuenta con los niños, sobre todo no es que esté per se mal que lleguen a consumir estos alimentos de manera ocasional. El problema es cuando convertimos estos alimentos en la base de alimentación de ese niño, cuando son alimentos a los cuales están expuestos constantemente. Y creo, vámonos a cualquier restaurante, vámonos a cualquier lugar de comida, el menú de niños por lo general incluye estos alimentos, de repente jugos, de repente cosas muy cargadas de azúcar, que claro, el niño tiene preferencias por ellas, por su edad, por lo que está acostumbrado. Si lo exponemos mucho a ello, pues cada vez va
pedirlo un poquito más. Sí, luego el menú de niños que sí, nuggets, que hamburguesa, Sí, claro. papas, y tú dices así como de... Sí, justo. Digo, pueden ser herramientas en momentos o puede ser algo práctico, digamos, si no tenemos otra forma en la cual alimentar al infante de una manera adecuada, pero no conformar o no debería Sí, conformar claro. la base de la alimentación de ese niño. Debería ser un gusto de vez en cuando. Exactamente. Luego mi hijo me pide mucho pizza, pero así como de no. De vez en cuando sí, pero no todo el tiempo. ¿Cuáles serían los 3 pequeños cambios que desde su experiencia generan un gran impacto? Creo que la implementación de horarios siempre es algo que genera un impacto muy bueno. Eso, la parte de que las personas se informen un poco en qué están consumiendo. Yo siempre lo he dicho, no es que las personas consuman o quieran consumir malos alimentos, simplemente falta información, falta un poco más de orientación. Ese sería el segundo. Y el tercero, que tal vez las generaciones actuales cada vez cocinamos menos. Entonces esa parte junto con una alimentación saludable creo que va mucho de la mano. Esos 3 aspectos, de repente técnicas muy básicas de cocina, de repente la parte de educación sobre alimentos y la implementación de horarios. Creo que serían los 3 puntos más importantes. Perfecto. Antes de continuar con este episodio, me gustaría informarte que en este mes de julio se va a aperturar nuevamente el Diplomado de Nutrición Enteral y Parenteral, donde si buscas conocer un poco más sobre el paciente hospitalizado, sobre el paciente crítico y su manejo, pues te invito a darte una vuelta por allá, inscribirte y nos vamos a estar viendo en tus clases. Muy bien, quisiera hacerle la siguiente pregunta y es ¿qué rol considera usted que juegan las escuelas y los padres en la formación de hábitos? Creo que de ahí parte todo. Creo que la realidad es que en México tenemos una situación complicada en cuanto a la parte de hábitos, en cuanto a la parte de alimentación, tal vez porque se nos fue toda esa población ahorita, adultos, abuelos, por ejemplo, papás, que no llevaron un abordaje, que no llevaron tal vez una orientación en esta situación de alimentación o hábitos saludables, y de ahí parte mucha de la problemática que tenemos actualmente y vamos a tener también a futuro. Creo que los hábitos se forman en casa, la realidad es que es el lugar en el cual más se nutre a un niño en cuanto a hábitos, y creo que esa segunda casa pues siempre va a ser la parte escolar. Creo que si podemos abarcar ambos ambientes, tanto el ambiente, digamos el hogar, como la institución educativa, tenemos un éxito muy asegurado con los niños. Luego pasa que en la actualidad, por ejemplo, ahorita se está cambiando la alimentación en las escuelas, ¿no? Sí. Pero justamente los maestros o incluso la dirección de la escuela nos dice que si ya en la escuela se están llevando ese tipo de hábitos, que nosotros en casa también los continuemos, ¿no? Porque de nada va a servir que si en la segunda casa, como decía usted, se está tratando de cambiar este tipo de hábitos referente al tema de la alimentación, creo que la casa, que es la más importante, y el núcleo familiar es donde también tenemos que hacer ese cambio de raíz, porque creo que debería ser lo primero, ¿no? Sí, totalmente. Creo que hay mucha controversia actualmente por estos cambios en la parte de las escuelas en cuanto a la alimentación. Pero creo que lo que sí se dejó de lado, lo que yo podría opinar en esa parte es la educación a los padres. Es un concepto que va a ser decisivo al momento de que esas medidas funcionen o simplemente se vuelvan una medida muy aislada y que no tenga algún beneficio en específico. Sí, claro. Quisiera preguntarle, ¿usted ha tenido la oportunidad de trabajar en alguna comunidad? Comunidades en específico o comunidades tal vez rurales o de este estilo, no tanto. Donde he tenido oportunidad de trabajar es en comunidades o grupos pequeños, más bien cosas como servidores públicos. Me ha tocado llevar a cabo proyectos comunitarios con este tipo de población, en los cuales tal vez es un sector que no vemos tanto, pero es un sector que cumple muchos factores de riesgo para enfermedades crónicas. Entonces, en esa parte es donde sí he tenido como tal un acercamiento, y en algún momento en el sector de primarias, donde también partes como evaluaciones en cuanto a infantes, partes a lo mejor de determinación de dietas o alimentación en este tipo de población, y creo que lo que encontré en ese momento fue lo mismo que se puede encontrar hoy en día, tal vez falta de abordaje en cuanto a la alimentación de este grupo poblacional, de este sector, y sobre todo intereses económicos que de repente también pues son un factor que dificulta que se puedan llevar a cabo buenas medidas nutricionales en infantes. Sí, creo que eso es algo que sí puede afectar en ello. Desde su perspectiva, ¿considera que aún falta por hacer
en México o en Latinoamérica algo por este tema? Sí, siento que falta mucho por hacer Sí, en este claro. tema. Siento que es un tema que tiene mucha oportunidad. Un tema que se agradece que ya se esté volteando a ver, se agradece que ya estén saliendo medidas o que se esté intentando hacer algo. Falta implementarlo más. Creo que es un muy buen primer paso lo que estamos haciendo en la actualidad, pero nos toca tomar esa batuta, sobre todo a los profesionales actuales, e impulsarla lo más que podamos, o sea, llevarla mucho más allá. Vamos bien, pero la idea es que sigamos avanzando mucho en esto. Vamos, digamos, a gatas todavía. Sobre todo creo que hacer conciencia, ¿no?, con la población, porque Claro. al hacer conciencia creo que podemos hacer un cambio. El detalle es que si muchos no están conscientes del riesgo o de las cosas, entonces pues no toman como esa decisión, ¿no?, de poder cambiar ese pensamiento o esos hábitos que al final son de beneficio para nuestra vida. Sí, totalmente. Creo que somos de repente muy rápidos en dar recomendaciones y muy lentos en justificar esas recomendaciones, que tal vez para nosotros resulten muy obvias, pero no para un paciente. Tal vez para el paciente que no tiene nuestro contexto, pues es más difícil ver el porqué de estas conductas, el difícil de por qué hacer un cambio. Yo creo que si logramos que el paciente entienda cuál es el beneficio, sobre todo, va a ser mucho más sencillo que instauremos buenas medidas en la población general. Perfecto. Licenciado Axel, sabemos que está de paso por Chiapas, ya que fue parte del evento que organizó el Instituto Signal con AMENAC y con el Hospital Pediátrico de Tuxtla Gutiérrez, y quisiéramos saber cuál fue su experiencia en este evento del cual fue parte. Pues en general una experiencia muy buena, muy padre, una plataforma en la cual poder hacer llegar más información, hablar un poquito de este tema que me apasiona tanto, que es la educación en diabetes, hablar un poco también tal vez de medidas o dar recomendaciones muy puntuales que sobre todo mejoran la práctica clínica de los profesionales que estuvieron presentes en ellas, espero yo. Igualmente creo que un manejo muy profesional, un manejo muy bueno en un tema tan delicado como puede ser esta población y sobre todo estos niños con diabetes. Perfecto, agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación de ser parte de este evento. Creo que fue de beneficio para pues todos los profesionales que pudieron ser parte de esta conferencia. Y tengo una última pregunta para usted. Quisiera saber qué opina acerca de espacios como estos o algunos otros en los cuales podemos combinar educación accesible con temas tan sensibles como la diabetes infantil. Yo creo que son totalmente necesarios, son espacios que se agradecen mucho porque sobre todo genera eso, genera mayor información y de buena calidad, que es lo que muchas veces falta. Tal vez hay muchos medios de difusión, pero hay pocos buenos medios de difusión. Entonces espacios como estos en los cuales podemos hablar un poco más de temas que son importantes, tal vez aclarar algunas dudas que la población pueda tener, son totalmente enriquecedores y necesarios. Ping Pong con Axel Ochoa. ingrediente que no debe faltar en su cocina. Especias, totalmente. Comida prohibida que ama. Hamburguesas. Nutricionista que admira. Uy, ahí creo que son dos. Uno es Marco Melgarejo, un saludo por allá. Y el otro es Héctor Infanzón, dos muy buenos nutricionistas. Por ahí síganlos si tienen la oportunidad. Frase que repita cuando esté cansado. Estoy cansado. Salud es Bienestar y una decisión. Muy bien, llegamos al final de este episodio y quisiéramos muchísimo agradecer a nuestro invitado especial, el nutriólogo Axel Ochoa Villaseñor, por estar con nosotros en este espacio, pero sobre todo por compartir su experiencia, su conocimiento y también su compromiso con la salud y con la educación nutricional. Sabemos que hablar de hábitos saludables es también hablar de calidad de vida, de prevención y de una sociedad más consciente, y eso es algo que buscamos en espacios como este, y justo queremos provocar conversaciones que sumen y que eduquen, pero también que transformen. Si el día de hoy escuchaste algo que resonó contigo, algo aprendiste el día de hoy con todo lo que escuchaste y te sentiste inspirado, te invitamos a que puedas compartir este podcast. Igual alguien más pueda necesitar escuchar algunas cosas que hablamos en esta mañana. También queremos invitarte a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Consorcio Educativo Signal y estamos en Instagram como Consorcio Signal.
También queremos invitar a que puedan seguir las redes sociales de nuestro invitado especial. Él está en Instagram como nutriólogo Axel Ochoa. Y también puedan escucharlo en nuestros diplomados, en las clases. Así que los invitamos a que también se puedan inscribir porque él va a estar dando algunas clases con nosotros. Gracias por acompañarnos. Esto fue un podcast de Signal. Nutrición sin filtros.